¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Para esta ocasión vamos a revisar el tema procesos de ensamble dentro de la asignatura de planeación de la producción. Dentro de los temas que vamos a revisar están los procesos de ensamble y sus diferentes características, los procesos no permanentes, los que se llaman semipermanentes y los métodos permanentes. Y también vamos a revisar algunos de los métodos de ensamble en la industria. Los procesos de ensamble tienen como principal función unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o un subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura, o con el uso de sujetadores mecánicos o incluso de adhesivos. Como uniones o enlaces no permanentes son aquellas que son efectuadas con otros sujetadores mecánicos. No son permanentes. Los mecánicos son más costosos y requieren capacidad en la preparación de las partes por unir, como los broches, los seguros, los sujetadores, las prensas manuales, etc. En los semipermanentes, las operaciones de ensamble mecánico aseguran dos o más piezas en una unión que puede desarmarse fácilmente, como por ejemplo aquellas uniones que van con tornillos, con tuercas, con pernos, principalmente. Dentro de estos, la sujeción de medios semipermanentes, en esta se puede lograr por medio de tornillos, como mencionamos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones por ajuste a presión. Estos últimos se consideran perdurables. También se usan el remachado, ajustes a presión y encajes de expansión, tornillos, tuercas y pernos. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno que con frecuencia se confunde en su uso popular. Un tornillo es un sujetador con rosca externa. Por lo general, se ensambla en un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Son diferencias muy importantes. En cuanto a las uniones permanentes, en este caso algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanca o dura e incluso algunos adhesivos como ya mencionamos. En el caso de la soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura. En esto se han desarrollado y algunas están en uso. La soldadura como tal es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de los siguientes aspectos. Primero, la soldadura proporciona una unión permanente. Segundo, la unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, como punto tercero, la soldadura es una forma más económica de unir componentes, en términos de uso de materiales y costos de fabricación. Por otro lado, la soldadura no se limita al ambiente de fábrica, ya que también puede realizarse en el campo. Vamos a revisar en la videoconferencia siguiente más a detalle todos estos procesos. En general, existen varias técnicas de soldadura por fusión. La fusión oxiacetilénica, que se lleva a cabo con gas o con soplete, que también puede generarse por arco voltaico o por resistencia. La fusión eléctrica y la fusión láser. Aquí observamos una tabla que nos presenta
las ventajas, limitaciones y aplicaciones de estos tres principales procesos de soldeo o soldadura. Las técnicas de fusión, como revisamos, en cuanto a la fusión de oxiacetileno, entre las ventajas puedo mencionar que se puede controlar la fuente de calor y la temperatura. Es de bajo costo y hay un equipo muy versátil. Las limitaciones es que generan grandes deformaciones y grandes tensiones internas por las altas temperaturas y la baja velocidad con la que se solda. En las aplicaciones las conocemos en pequeñas producciones, placas delgadas de acero, algunos otros materiales como acero inoxidable, cobre, latón y níquel principalmente. En cuanto a la fusión eléctrica, llamada SMAU, también se habla de que es una soldadura robusta, eh, distorsión mucho menor, una mayor velocidad, comparable con todos los metales excepto aluminio, la aplicación interior y exterior y también el bajo costo del equipo principalmente. Las limitaciones es que deja algo de escoria, es decir, una costra con residuos de materiales que no son útiles a la soldadura y se limita principalmente a materiales férreos o con base hierro. Se aplica en procesos de acero, tuberías un poco complicadas, construcción, fabricación de componentes, etc. Y por otro lado, la soldadura por medio de fusión láser es mucho más precisa, ocupa menos calor de aportación y mayor profundidad de penetración. Como limitaciones es que tiene unos costos muy elevados, consume altas cantidades de potencia y de energía y no apto para soldar cordones muy anchos, es decir, no para soldaduras demasiado grandes. Sus aplicaciones es en robots industriales, en el sector automotriz y de autopartes y fabricantes y construcciones de tuberías, principalmente, para mencionar. Existen también otra clasificación en la soldadura de estado sólido. Este proceso se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o con una combinación de calor y presión. Algunos procesos representativos de estos son la soldadura por difusión, la soldadura por fricción o la soldadura ultrasónica, entre las más comunes y utilizadas. También existe la soldadura por resistencia. Es principalmente un tipo de soldadura por fusión donde el calor se obtiene mediante la generación de una gran resistencia eléctrica dirigida hacia el flujo de corriente en la unión que se va a soldar. Es decir, se genera una especie de cortocircuito donde el calor que se genera entre las piezas y los electrodos, al estar en contacto entre sí, generan grandes cantidades de calor, permitiendo que los materiales se unan. Aquí vemos imágenes de cómo es el proceso y los componentes que lo integran. También vamos a revisar el tipo de ensambles mecánicos. En el ensamble mecánico se usan diferentes métodos de sujeción para sostener juntas en forma mecánica dos o incluso más piezas. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción implican el uso de componentes de hardware separados llamados sujetadores que se agregan a las piezas durante la operación del ensamblado. En otros casos, el mecanismo de sujeción implica el formado o reformado de uno de los componentes que se van a ensamblar y no se requieren sujetadores separados. Muchos productos para el consumidor se ensamblan principalmente mediante métodos de sujeción mecánica, como los automóviles, aparatos eléctricos grandes y pequeños, teléfonos, muebles, utensilios, incluso vestidos, se ensamblan de alguna forma por medios mecánicos. Además, productos industriales como aviones, herramientas de maquinaria y equipo de construcción casi siempre implican ensambles mecánicos.
Por lo general, el ensamble mecánico lo realizan con relativa facilidad trabajadores no calificados, con un mínimo de herramientas especiales y un tiempo relativamente corto. La tecnología es simple y los resultados se inspeccionan con facilidad. Estos factores representan ventajas no solo en la fábrica, sino también durante la instalación de campo. En la clase del virtual correspondiente vamos a analizar más a detalle cuáles son esos tipos de ensamble y sus principales cualidades y características. En lo que respecta al diseño para el ensamble, en los años recientes el diseño de ensambles ha recibido mucha atención, pero sus operaciones tienen un enorme costo de mano de obra, y para que el diseño sea exitoso se plantean dos puntos sencillos. Primero, diseñar el producto con la menor cantidad de partes posibles. 2. Diseñar las partes restantes para que se ensamblen con facilidad. Esto es trabajo de ingeniería de diseño, diseño industrial, manufactura, ciencia de los materiales, etc. Usar la menor cantidad de partes posible para reducir la cantidad de ensambles requeridos son parte de los principios generales del diseño para el ensamble. El primer aspecto es reducir la cantidad de sujetadores roscados requeridos. Siguiente, estandarizar los sujetadores, reducir dificultades de orientaciones de las partes y evitar las partes que se enredan, como guías generales para diseñar componentes, materiales, equipos, máquinas, etc. Estas son las referencias sobre las cuales nos apoyamos para desahogar los contenidos de este tema. En la siguiente clase virtual ahondaremos un poco más en relación a todo lo que en esta ocasión hemos presentado en la introducción. Muchas gracias.